Tal vez pueden pasar las preguntas, si algunos tienen que retirarse, cumplimos con la hora, estamos terminando a las 10, pero vamos a dedicarle algunos minutos para contestar algunas preguntas que no hayamos cubierto. Si pueden pasar, van a recoger las preguntas y pasarnos los papeles, por favor. Allá. Me va a costar leer, no traje mis anteojos, vamos a ver si puedo interpretar estas letras, pero una pregunta creo que más que todo para Oscar, van muchas. ¿Qué diferencia entre la preparación de la banca privada versus la banca estatal de Costa Rica para enfrentar la crisis? Y también para el licenciado Oscar Rodríguez, ¿qué medidas adicionales regulatorias está implementando la SUGEF? Dos preguntas específicas sobre Costa Rica. Yo creo que es difícil generalizar por banca privada o por banca pública. Debo reconocer que la banca pública ha mejorado notablemente en los últimos años. De una banca sin competencia en los años 80, anquilosada, de muy lenta reacción, hoy en día compite exitosamente con bancos locales o con bancos multinacionales. Así que no quitemos el estigma de que la banca estatal se maneja de una manera menor o una manera ineficiente comparada a la banca privada. Aclarado ese tema, hay casos muy sonados de muy buena gestión bancaria, de muy buena gobernabilidad corporativa, de muy buena gestión de riesgos, pero son casos contados. El país requiere, como un todo, mejorar la gestión de riesgos de sus bancos. Ahí hay un déficit importante, me temo que es parecido para el resto de la región. La segunda pregunta es, ¿qué está haciendo la SUGEF en este momento? Modificamos recientemente, la semana pasada, salió publicado en los periódicos, las regulaciones para inducir o permitir a la banca a tener más liquidez. No es que la banca va a tener más liquidez por esas regulaciones, ya la banca estaba cargando su liquidez. Lo que no queremos es, mediante las regulaciones, castigarlos, pero es muy prudente que los banqueros en estas circunstancias se hayan llenado liquidez. Eso afecta su rentabilidad. Además, estamos en un periodo anormalmente inflacionario, producto de los aumentos del petróleo que ya pasaron en buena medida, producto de los aumentos del acero que tienden a disminuir, producto de los granos básicos que también tienden a disminuir. Entonces la meta de rentabilidad de la banca también se ajustó hacia la baja, tomando en cuenta que estamos viviendo periodos de inflación más fuertes que tienden a bajar y que tampoco es bueno inducir a la banca a que en estas circunstancias obtenga mayor rentabilidad. Repito, son medidas para fortalecer la liquidez de los bancos. También hemos analizado posibilidades de reducir la suficiencia patrimonial de los bancos. No parece conveniente, no parece lógico que en un momento de mayor incertidumbre se le requiera menos capital a los bancos, y así se lo hemos comunicado al público en general. Una pregunta aquí para Marcos Fernández: ¿por qué en su tesis no incluye la balanza comercial de los países? Aunque creo que sí lo tocó. Sí, pero simplemente al tocar la cuenta corriente del país, incluyo balanza comercial y pagos por servicios como intereses de la deuda, remesas, etcétera. Cuenta comercial incluye balanza comercial. Tal vez para Luis Sanz, dos preguntas. ¿Dónde queda la ética en los negocios que pregonan las escuelas de negocio, los bancos privados, públicos o bien supervisados, y la responsabilidad social empresarial? Y después otra, que tras la baja a la inversión extranjera en Costa Rica y Panamá, los fondos de inversión inmobiliario afectados serán comerciales y o de vivienda. Tal vez primero la pregunta sobre la ética en toda esta crisis. Ok, ese es un buen punto. En algún momento dije que estaba bien que la gente vendiera préstamos ninja. Yo creo que no, ¿verdad? Porque claramente, ahora hablemos un poquito de ética, porque es muy fácil, digamos, ya que me plantearon, ya que me la dejaron picando, déjenme patearla, ¿verdad? Es muy fácil hablar de que los desgraciados de Wall Street se aprovecharon del asunto, ¿verdad? Y sí estoy seguro que hubo gente
que se ganó comisiones groseras, astronómicas, haciendo estos negocios y que vendiéndole títulos a la gente que perdió su dinero cuando los compró. Pero, ojo, esa gente que en teoría compró esos títulos también tenía una responsabilidad de analizar cuál era la inversión que estaba haciendo. Y no simplemente confiar ciegamente en que la agencia calificadora crediticia le decía que era AAA. Y eso fue lo que no hicieron. Es decir, suponer cuando toda la evidencia empírica sugiere que estamos ante una burbuja financiera, que lo peor que puede pasar es que los precios de las casas bajen, es simplemente un pésimo supuesto de inversión. Y entonces ese no es éticamente responsable de haber invertido en lo que no debió. No sé. Ahora, el que compró una casa con un préstamo subprime, sabiendo que no podía pagar el préstamo, apostando a la combinación de si yo pago el préstamo por los próximos 2 años y en ese proceso el precio de la casa sube, yo aumenta el valor de mi propiedad, mejora mi historial de crédito y entonces de la noche a la mañana yo puedo refinanciar ese préstamo en muchas mejores condiciones. Ese no es culpable de nada. Ese sí actuó éticamente. ¿Ya? Entonces, si vamos a buscar responsabilidades éticas, aquí las responsabilidades éticas, me disculpan, pero no están solamente en Wall Street. Están en la gente que originó préstamos sabiendo que el sujeto de crédito era mal sujeto de crédito simplemente porque él no tenía que correr el riesgo. Pero también está en el sujeto de crédito que tomó un préstamo sabiendo que no lo podía pagar eventualmente. Y también está en el inversionista irresponsable que compra un bono sin entender los riesgos que está asumiendo al comprar ese bono y confiando en una calificadora de riesgo que, como ya lo hemos mencionado en el panel, claramente no estaban haciendo su trabajo. ¿Ya? Por eso es que yo decía que más bien hablar de productos estructurados no es en realidad, o sea, deberíamos seguir haciéndolo, porque parte de lo que necesitamos es que la gente entienda en realidad esos productos para que pueda entonces tomar una decisión responsable de si invertir en ellos o no, de si emitirlos o no. El problema es cuando uno toma decisiones sin saber los riesgos que está corriendo. En ese sentido, yo creo que hay una responsabilidad ética para todas las escuelas de negocio y es asegurarnos que todo el mundo al que le estamos llegando entienda cuáles son los riesgos. De hecho, indirectamente, hoy estamos cumpliendo con una responsabilidad ética y social de INCAE, que es asegurarnos de que ustedes que están allá enfrente o que nos están escuchando por el webcast, puedan entender cuáles son las crisis de esta causa, puedan entender qué es lo que sabemos, puedan separar un poco ese pánico mediático de la realidad de lo que está pasando y puedan tomar entonces decisiones responsables e informadas hacia adelante. Y eso es parte, me parece a mí, de la responsabilidad ética y la responsabilidad social. Y la segunda pregunta tenía que ver con los fondos inmobiliarios. Es decir, a mí me preocupa todo aquel inversionista que en este momento tiene exposición a riesgos en el sector de bienes raíces en Costa Rica o en Panamá, no porque esté prediciendo que el sector se va a caer ya, porque no he visto ningún signo de que eso sea cierto. Y de hecho, lo que decía Oscar en sus comentarios de cierre es muy apropiado. En realidad, en este momento, lo que hemos visto hasta ahora es una desaceleración del sector, no necesariamente una caída generalizada de precios. ¿Verdad? No hay, es decir, hay mucha especulación de si hay o no hay una burbuja en el sector inmobiliario en Costa Rica. Yo en este momento no puedo decir responsablemente que lo hay porque no hay evidencia. Sin embargo, dado el tipo de inversión que uno veía en esos sectores y dada la situación internacional, es un sector que yo monitorearía con calma y que yo me aseguraría de entender cuál es mi exposición al riesgo de ese sector y entender si digamos, si algo sale mal en ese sector, hasta qué punto lo puedo manejar y hasta qué punto no, más allá de ir a señalar si es este fondo, es aquel fondo o es el banco X o Y o Z, es simplemente entienda que si usted tiene exposiciones al riesgo en el sector inmobiliario en Costa Rica o en Panamá, ese es un sector que usted debería estar mirando con lupa y analice si quiere mantener esa exposición o si quiere de alguna manera tratar de eliminarla o mitigarla o salir dependiendo de cuál sea su aversión al riesgo.